Jerónimo Bosch, pintor flamenco, parece haber vivido entre 1453 y 1516. Sus pinturas describen un tiempo en el cual se está operando una mutación entre un mundo feudal, rural, con recintos amurallados que sugieren la idea de que el campo abierto o el mar son el lugar de lo satánico, de lo peligroso, del mal, y un mundo burgués, urbano, en el cual el mercado ha comenzado a vulnerar las murallas y a tratar de probar que el demonio no existe. Un mundo que es todavía esférico y finito, como las murallas que rodean sus castillos y ciudades, pero que presiente de modo angustioso la infinitud que Giordano Bruno conceptualizará algo más tarde. Tiempo en el cual conviven el pensamiento mágico que se expresa en la casa de brujas o en la alquimia, con procedimientos prácticos que intentan controlar la naturaleza de un modo crecientemente experimental. Dos imágenes del cuerpo se alternan: la cristiana tradicional, según la cual él es como una fortaleza que debe ser defendida de Satán, custodiando sus orificios, pues es por ellos por donde el demonio penetra, en especial en la mujer, pues ella posee una abertura más. Pero frente a esa imagen, otra se muestra de modo cada vez más abierto, la que descubre la licitud del goce sensual. La condena de la usura y el deseo de atesoramiento, así como la riqueza entendida como don de Dios y el trabajo como fuente del patrimonio, son conceptos antagónicos que conviven en estos tiempos, abriendo de este modo la posibilidad de empezar a pensar en el cambio y en sus leyes, algo que en el estático mundo medieval no había sido frecuente. Ante la conciencia del cambio hubo diversas actitudes. Unos gozaron las nuevas formas de vida. Otros, como Savonarola, desataron la quema de alhajas, cuadros profanos y brujas. Otros, entre los que se cuentan los patricios italianos y flamencos, sostuvieron las normas tradicionales para las clases populares, al mismo tiempo que, de una cínica manera, aceptaban la profanidad, el lujo y el pensamiento libre, sosteniendo que el hombre educado, a diferencia del vulgar, era capaz de ponerse frenos a sí mismo. Desde esta última actitud surgirá el humanismo. El cuerpo se convirtió en lugar de flagelaciones y deleites gozosos. Aún en el tormento se percibe un oscuro placer. De ahí emergió una forma sutil, a veces hipócrita, a menudo irónica, de mostrar el cuerpo desnudo en la pintura, al mismo tiempo que se invocaba a lo sobrenatural. Así se pintaron las formas sensuales de una mujer y en ellas se aludió a los peligros del pecado carnal. Son tiempos en los cuales aumentan los vagabundos y desocupados, y no se duda en usar la acusación de posesión demoníaca para controlar a esos pobres peligrosos. Tiempos en los que la locura vaga por los caminos o navega por los mares, lugares estos donde Satán habita. Época de sectas heréticas, anticipos de la Reforma, que polemizaban con la corrupción del clero y difundían un nuevo espíritu de vida religiosa. A una de ellas, los hermanos del libre espíritu o adamitas, parece haber pertenecido el Bosco.
1480 pinta La cura de la demencia, que en caracteres góticos dice: Maestro, saca la piedra de la locura, mi nombre es Simplón, tonto o engañado. La monja, que sostiene un libro de medicina sobre la cabeza, parece meditar sobre la estupidez humana, en actitud de testigo que observa. El gorro que lleva el médico parece ser el embudo de la sabiduría, forma alusiva de burlarse de su charlatanería, así como la bolsa atravesada por el puñal indica cuál es el acto médico, la extracción del dinero a los tontos. El puñal, la horca y la rueda son símbolos de la demonología de la época. La obra se vincula con las predicaciones morales contra la vanidad de los médicos. Se burla de la creencia de que con una operación podría sacarse de la cabeza de un insensato la piedra que produce la locura. En el prestidigitador reaparece la sátira a la estupidez humana. Un grupo de curiosos está soldado como un único ser con muchas cabezas, como una hidra impotente ante el charlatán. Quien escucha al ilusionista pierde la bolsa y los niños se ríen de él. Los 7 pecados capitales, también de alrededor de 1480, nos habla de la vida y la muerte. El círculo mayor se identifica con el ojo de Dios. Lleva en el iris la figura de Cristo con el sol. Quizás oscura alusión a lo alquímico, en la fusión del microcosmos y el macrocosmos. En la córnea, coincidente con el globo terrestre, están los 7 pecados capitales. En los 4 ángulos, el término fatal de la vida humana. Muerte y juicio arriba. Infierno y paraíso abajo. Los textos en gótico dicen, en el centro abajo: pueblo sin discernimiento y prudencia, ojalá supieran y entendieran y se ocuparan de sus novísimos. Luego abajo: esconderé mi rostro entre ellos y consideraré su fin. Lo nuevo aquí es la representación de los 7 pecados capitales, que no se hace ya, como en el medioevo, con figuras alusivas, sino con escenas de la vida cotidiana. Primera en importancia la ira, representada por una pelea entre campesinos borrachos, en el lugar que en el medioevo ocupaba la soberbia. Esta ahora aparece en segundo lugar, en la figura de una burguesa a quien le sostiene el espejo el demonio. Luego la lujuria, la pereza, la gula,
la avaricia, la envidia. En el infierno, cada uno recibe su castigo, que es análogo al pecado cometido. Los avaros hierven en el caldero. El iracundo es atravesado por una espada. Los lujuriosos son asaltados por monstruos. El diablo se encarna en el vientre de los soberbios. Al envidioso lo despedazan los perros. Al perezoso se lo golpea sobre un yunque. Las imágenes de lo demoníaco reaparecen en las bodas de Canaán. Esta es quizás la representación de una boda herética en la que los manjares emiten rayos. Un diablillo arroja flechas. El mayordomo parece un mago de pie junto al altar de los maleficios que da origen a una serie de transformaciones. Allí, frente a los signos cristianos, el pan, el vino, el aceite, están los signos de la lujuria, los bailarines desnudos y el cisne con la media luna, símbolo de la herejía y a veces de la locura. Tema de sátira social parece ser La nave de los locos, pintada entre 1490 y 1500. La corrupción moral del clero y la sociedad civil es mostrada en un motivo, el de la barca con libertinos y vividores, que era muy popular en el Flandes del siglo XV. Aparecía en los desfiles carnavalescos de Brabante y dio nombre a una cofradía que cuestionaba a los poderosos. Aquí se representaría la navegación al paraíso de los insensatos, tal vez una sátira de los 7 pecados capitales o de los 5 sentidos, fundamentalmente la gula, con contorno de canto y música. Las cerezas, traídas por los cruzados a Europa, son símbolos de la impudicia. Un convidado bebe, otro vomita. Este acto es ligado desde antiguo a lo demoníaco, pues simboliza la disgregación del ser, la náusea de los condenados. Sobre el mástil flamea la bandera de los lunáticos. El tríptico del diluvio alude tal vez al destino del hombre a causa de sus pecados. El Evangelio de Mateo indica que el diluvio se produjo a causa de la iniquidad humana. Las formas humano-animales simbolizan quizás la bestialidad del hombre. En las visiones del más allá se muestra el infierno,
tal vez concebido como un sueño angustioso del alma desnuda. Y la subida al empíreo, donde las fajas concéntricas tal vez representan las esferas celestes, transfiguradas por el bosco en haces de luz y color por donde ascienden las almas hacia la insondable divinidad. Tema este esencialmente místico. El tríptico de Leno, de alrededor de 1500, parece ser una gran alegoría satírico-moral relacionada con las meditaciones de los místicos del siglo XV acerca de las locuras del mundo observadas en el pasado en el pecado original, en el presente en la pelea de los pescadores por el carro de heno y en la consecuencia final en los castigos del infierno. En el exterior, el peregrino vaga sin descanso por un mundo de malvados. Es el camino de la vida, el vagabundo que deambula sin preocuparse de su propia alma, en medio de una tierra sembrada de pecados, la lujuria, el robo, la muerte. Esta imagen ha sido relacionada al 22º arcano mayor, que en el ocultismo era símbolo de la inconsciencia, la locura y también el último grado de iniciación, o sea, la sabiduría, así como también la muerte. En la parte interior, a la izquierda, el pecado original, la expulsión del paraíso y la caída de los ángeles que mutan en insectos por acción del diablo, dirigida a tergiversar la esencia humana. En el centro, el carro de heno es arrastrado hacia el infierno por monstruos o pecados. Una gran muchedumbre se disputa el carro, símbolo de la fugacidad y de la concupiscencia del avaro. Su carga, el heno, es un símbolo bíblico de los bienes terrenos. Sobre la parva, un ángel ora mirando a Cristo. La imagen del carro de heno era muy difundida en las procesiones en Flandes, donde solía haber uno con un sátiro o un sileno arriba. Aquí, toda clase de gentes danzan en extraña orgía en torno de él. Religiosos, guerreros, usureros, mercaderes, avaros, ya que la ganancia terrena es semejante al heno. A la izquierda, el rey, el emperador y el papa guían el aquelarre, en el cual no faltan curas y monjas. Sobre el carro hay lujuria, así como herejía o ceguera humana en la figura de la lechuza, incitados por el demonio de la vanidad con cola de pavo real. Desde el bosque surge la jarra del diablo, que en la tradición popular representaba al demonio en el aquelarre de las brujas. En el primer plano, el ramillete de la maldad humana.
Las malas artes de las gitanas y un charlatán. El asesinato. La lujuria y su signo, la gaita. La gula encarnada en un monje gordo que bebe. Finalmente, en las construcciones infernales, cada uno recibe un castigo análogo a su culpa. El glotón es devorado por un monstruo. El envidioso por perros. La mujer soberbia tiene un sapo en el regazo, encarnación del diablo. El hombre atravesado por una lanza y un cáliz puede ser un saqueador. Las figuras a medio camino entre lo animal y lo vegetal muestran turbadores intercambios entre los mundos. La torre en construcción indica que el infierno no alcanza para contener a tantas almas pecadoras. La proliferación de imágenes en toda la obra es una antigua costumbre medieval en la que el horror al vacío se vincula con el temor a los espacios abiertos, lugar de lo desconocido, lo peligroso, habitáculo del demonio. En el tríptico de las delicias se vuelve a pintar la vanidad del mundo, la lujuria, los deleites terrenales. Otra vez el horror al vacío multiplica las imágenes. El paraíso terrenal muestra la creación de Eva, símbolo de lo sensible que introduce la caída por el pecado carnal al ofrecer al hombre, encarnación de la razón, los frutos tentadores provenientes del cactus, símbolo de la vida. Animales de raras especies se devoran mutuamente. El centro de la composición está en la fuente de la vida, de aspecto minero-vegetal, tema herético de la vida sexuada en la materia. Sostiene en lo alto la medialuna diabólica. En el centro de la base, un ojo con la lechuza acurrucada forman un punto de concentración usado por los místicos para situarse en ascesis. Entre los símbolos alquímicos, el huevo rocoso y el dragón de 3 cabezas que salen del estanque. Extraños animales y plantas de todo tipo insinúan el comienzo de las mutaciones de todo lo viviente, que era una frecuente creencia alquímica. El Jardín de las Delicias, en el centro, muestra a hombres y mujeres de distinto color, abandonados al amor carnal natural o contranatural. Atmósfera onírica de las almas ofuscadas por el pecado. Aquí, como en el tríptico de Leno, aparece el pecado de supresión del prójimo a través de la sensación egoísta que ve en el otro lo sentido y no un ser sensible. En el centro,
la cabalgata de Libidine en torno a la fuente de la juventud, en la que se bañan mujeres con cuervos en la cabeza, como signo de incredulidad. Los animales de la cabalgata provienen de los bestiarios y simbolizan la lujuria. Al fondo, el laberinto de la voluptuosidad con torres habitadas por amantes. Los elementos minero-vegetales son emblemas masculinos y femeninos, representación de la creación en la gran obra de los alquimistas. Todo está impregnado por la lozanía eterna de lo diabólico y las transmutaciones alquímicas. Las cabezas se transforman en frutos. Extrañas vegetaciones florecen en los traseros. Los petirrojos y otros pájaros son símbolos populares de la lascivia. Las mariposas lo son de la inconstancia. La lechuza es la herejía. También son alquímicos colores como el naranja o el rojo, cima del proceso creador. Así como el celeste y el azul lo son del fraude y la maldad, y el gran huevo, símbolo de la obra alquímica. Las valvas conteniendo cuerpos son alusiones eróticas femeninas de carácter popular. Todo remite a una iconografía erótica de origen alquímico, místico o, más corrientemente, popular. La bola transparente en torno al fresón, para algunos, simboliza el adulterio, para otros, la unión alquímica de los principios masculino y femenino. Cuerpos desnudos se mezclan con flores y frutos, junto al cristal, signo de la fragilidad de lo mundano. En el extremo izquierdo, en el infierno musical, se trata del castigo de los pecados según la ley de la correspondencia. De ese modo, el envidioso es devorado por perros o el iracundo atravesado por la espada. Allí, Satán devora a los condenados en una orgía de cuerpos lacerados con voluptuosidad. En la alquimia, los colores fríos, el negro y el azul, se relacionan con el infierno. Para algunos, este es un pavoroso sueño del pintor, encarnado en el hombrecillo apoyado al borde del huevo hueco. Tal vez se trate aquí de la restauración universal mediante los 3 instrumentos que fueron arrojados del paraíso junto a Lucifer y que redimirán a los pecadores con la revelación musical de la Trinidad. Se trata del arpa, del laúd y el órgano de manivela convertidos en instrumentos de tortura, rodeados de diablos y condenados. El que mueve la manivela del órgano es un mendigo, al que se lo reconoce por la cuerda con marca de plomo que cuelga de la escudilla. Punto culminante es la imagen del monstruo central, el hombre alquímico.
Los colores de abajo son los estadios de la cocción del mercurio que simboliza lo masculino. Las piernas se apoyan en dos navecillas, la del arte y la de la naturaleza. El cuerpo es el huevo alquímico. La cabeza del monstruo es tal vez un autorretrato, mudo testigo sobre el cual, en una pieza circular, giran brujas, demonios y pecadores. La oreja atravesada por la flecha es considerada emblema de la infelicidad o de la sordera a la palabra evangélica. El monstruo en el trono es Satanás, con los pies en la jarra del diablo. Devora a los condenados y los evacua en una bola. El condenado que vomita remite al primer estadio de la cocción alquímica. Abajo se multiplican los castigos de modo análogo a los 7 pecados capitales. A la derecha hay una escena del pacto con el diablo, en la que un condenado es inducido a firmar por un brujo con cabeza de porcino y toca monacal. Al fondo, la visión del fuego del infierno, y en él los 4 elementos fundamentales: agua, aire, tierra y fuego. El tríptico de las tentaciones da forma a la idea que obsesionaba a la sociedad a final del medioevo: el dominio de Satanás sobre el mundo y las luchas del alma. Todo esto representado bajo la forma de las tentaciones que persiguen a San Antonio. Esta obra podría fecharse en 1505. Se ha supuesto que tal vez el tríptico fue originalmente destinado a un hospital en el que se curaban enfermedades venéreas muy difundidas en aquellos tiempos. A los enfermos se los llevaría ante el cuadro en un intento de curación milagrosa. Pululan allí diablos bajo diversas formas. Ellos eran frecuentes en las procesiones, bajo la forma de disfraces horripilantes que intimidaban a los fieles. También aparecían en los escritos de inquisidores, lanzados a la caza de brujas y de alquimistas. En ellos se describen misas negras, cabalgatas en el aire, reuniones de aquelarre, que serían los rituales de brujería vistos por el santo en un sueño tentador. Hacia el interior del cuadro se presenta la red de los extravíos humanos en torno al santo. En el vuelo y la caída de San Antonio se lo ve en el aire, arrastrado por los diablos y resistiendo en la oración. Cerca de él, una nave con el demonio desnudo adentro, símbolo del alma que se hunde. Abajo, el santo sostenido por sus compañeros tras la caída y un personaje laico, autorretrato del Bosco. Un demonio pájaro patinando sobre el agua helada,
se acerca al fraile que lee con dos monstruos bajo el puente. Un pájaro devora los polluelos que salen del huevo alquímico. Al fondo, un pequeño monstruo toca la gaita con su trasero desnudo, para algunos símbolo del pecado contra natura. En la parte central, junto a una mesa de banquete, el santo se vuelve para bendecir al espectador, en una ambigua actitud. A su alrededor se desarrolla el festín, representación de un aquelarre de brujas o tal vez de los pecados humanos. Un sacerdote, con las entrañas podridas, oficia misa junto al Cristo. En el centro se realiza la comunión diabólica. Un hombre con gorro de pasamanería, que para algunos simbolizaría al anticristo, tiende el vaso de vino a un músico con cabeza de puerco y una lechuza en la cabeza, representando la herejía, o tal vez la posesión demoníaca. Junto a él, otro músico profana el arpa angélica. Una negra, tal vez alusión al herético, sostiene una bandeja con un sapo, símbolo brujeril que tiene un huevo, alusión ambigua a la alquimia y a la hostia. Al fondo, un mago, con gorro y batuta, parece dirigir el infernal banquete. A la derecha, junto a la monja, un grillo formado por un autorretrato y las piernas. En torno al grupo principal hay grupos de demonios, uno de los cuales está formado por barcas con forma de pez, en la cual demonios simiescos salen de pesca. Otro grupo de satánicos emerge de una fruta, representación del crisol alquímico, y uno de ellos profana otra vez el arpa celestial. En la cara interior del tríptico, un grupo de diablos representan a la gula, girando en torno de una mesa mágica con la jarra y la pata de cerdo diabólicas. En primer plano, un demonio bisexuado, como rememorando al androide alquímico, emerge de la vasija diabólica. El tríptico del juicio de Viena representa en su centro el juicio final y el infierno de los condenados. Según el Apocalipsis de San Juan, Cristo será el juez. Arriba, entre nubes, salen las almas redimidas. Abajo, el castigo de los condenados que pagan los 7 pecados capitales y otras muchas culpas, en medio de una atmósfera de fuego, en un ramillete de tormentos que utilizan los más sofisticados elementos de tortura y en los cuales el dolor y la destrucción de los cuerpos adquieren el carácter de goce sensual. Así, los homicidas son cocidos a fuego lento en una sartén. Los avaros son asados dándoles vuelta en un espetón. Los iracundos son colgados de ganchos. Los orgullosos
supliciados en la rueda. Otros padecen el atroz empalamiento. La mujer lujuriosa es asaltada por las serpientes y perseguida por el demonio en forma de dragón. A los hombres lujuriosos se les inunda el lecho de demonio. Cuerpos atravesados por cuchillos, miembros desgarrados. El cuerpo es sin duda el protagonista. En la coronación de espinas reaparece el tema de la flagelación del cuerpo, en medio de los típicos íconos bosquianos que son la media luna, la flecha que atraviesa el gorro, el collar de clavos. Los pecados adquieren aquí un carácter totalmente humano. En el hijo pródigo se muestra otra vez el tema moralizante del vagabundo que recorre el mundo despreocupado. Para algunos, un típico hijo de Saturno, o sea, un melancólico. Emprende el camino de la vida, deja atrás a la mala taberna, la casa del placer que tiene la enseña del cisne que alude a los instintos. El tríptico de la Epifanía representa en el centro la adoración de los magos. A ambos lados, los donantes arrodillados con sus santos patronos y sus escudos de familia. En el exterior, la misa del Papa San Gregorio ante un altar coronado por el sarcófago de Cristo, rodeado por las escenas de la Pasión. En la cara interna se ve al donante y al fondo, en un miserable habitáculo, San José seca los pañales del niño en agudo contraste con la suntuosidad del primer plano. En el centro, los magos adoran al niño en medio de una fuerte contraposición entre lujo y miseria. En la puerta de la cabaña, una figura semidesnuda, para algunos el Mesías hebreo, o la herejía que espía a los creyentes, o tal vez un leproso. En el fondo, ejércitos del anticristo, quizás en la batalla del fin del mundo. Y otra vez, la bandera del cisne en una cabaña hacia la que va una pareja culpable. Encaramados en el techo y árboles, pastores de aspecto extraño se acercan para ver el prodigio. En ellos reaparece la ambigüedad bosquiana, en el cuchillo que atraviesa el gorro, en la gaita sexuada, en los rostros enigmáticos. Cristo con la cruz es tal vez la última obra del Bosco. En esta increíble composición
Solo hay cabezas que flotan sobre un fondo neutro. Mezcla de horror, comicidad y ternura, parecen hablar de los destinos del hombre o quizás de sus fantasmas. En el medio, aislada y doliente, la imagen de Cristo traza una diagonal con la del buen ladrón, sometido a la feroz caridad del fraile dominico, y la de la Verónica, que al igual que los otros dos, cierra sus ojos ante el horrible tormento del cuerpo. Todo esto en medio de rostros de horror y de violencia. Testigos de un tiempo en el que la muerte y el tormento del cuerpo son un espectáculo. Tiempos en que la pobreza y la locura se mezclan con lo diabólico y ejercen una horrorosa fascinación. Hay un cierto goce lujurioso en el tratamiento de los cuerpos, de brujas, magos, ladrones, mendigos y toda la corte del burdel de los pecados. Tiempos en que la muerte cohabita de manera manifiesta en la vida cotidiana y la locura parece ser su encarnación misma.